Mi nombre es Emily Parker y estoy a punto de compartir una experiencia que transformó mi comprensión de la vida, la muerte y el verdadero significado de la Navidad. Lo que voy a describir sucedió en el transcurso de 351 días, un año entero que me llevó a presenciar verdades tan impactantes y profundas que alteraron para siempre mi percepción del mundo. Este viaje comenzó el 15 de enero de 2024, cuando tenía 43 años y trabajaba como enfermera en el Hospital Riverside en Asheville, Carolina del Norte. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Acababa de terminar un turno de noche y conducía hacia casa, ansiosa por descansar después de una noche larga y agotadora. El clima estaba lloviendo a cántaros y, cuando me acerqué a una intersección, mi auto perdió tracción. Hidroplaneé y el choque que siguió fue severo, dejándome inconsciente. En el hospital, experimenté una serie de muertes clínicas que duraron los siguientes 351 días, un periodo que traería revelaciones inimaginables sobre la Navidad y las consecuencias de nuestras decisiones en la vida. Durante estos episodios, me encontré en presencia de Jesús. Cada vez que mi corazón se detenía, me despertaba, no en el mundo que conocía, sino en su divina presencia. Su apariencia no se parecía en nada a las imágenes que vemos en la tierra. Su gloria era indescriptible, una luz radiante que lo envolvía todo. Sus ojos, aunque llenos de amor infinito, también reflejaban una profunda tristeza, como si llevara sobre sus hombros el peso de todo el sufrimiento humano. Pero no fue solo su presencia lo que me sacudió, fue lo que él me reveló. El infierno no era lo que yo había imaginado. En lugar de los tradicionales pozos de fuego y demonios de la cultura popular, se me mostró algo mucho más aterrador y vasto. El infierno, como me mostraron, era un reino enorme, dividido en 351 cámaras, o como llegué a entenderlos, continentes. Para comprender su escala, Jesús me dijo que cada cámara individual era más grande que los continentes de Asia y África juntos. Cada cámara estaba en llamas interminables, ríos de lava fluían a través de ellas como acero fundido, y no había lugar de respiro. El fuego nunca se detenía, consumiendo todo a su paso. En el día 86 de mis experiencias, Jesús me llevó a una cámara específica, una cámara que cambiaría para siempre mi comprensión de la Navidad. Al acercarnos, vi innumerables almas atrapadas en la lava. Sus cuerpos estaban sumergidos en el líquido fundido, sus miembros inferiores consumidos por el fuego. Las almas eran principalmente de aquellos que alguna vez se habían sentado en los bancos de la iglesia, personas que habían profesado la fe pero habían vivido vidas muy alejadas de lo que se esperaba de ellos. Estas almas estaban condenadas eternamente, sus gritos resonaban en la cámara. Algunos clamaban por misericordia, otros lamentaban sus decisiones pasadas y muchos expresaban arrepentimiento por no haber vivido sus vidas de acuerdo con la voluntad de Dios. Horrorizado, pregunté a Jesús, ¿por qué están todas estas almas en sus respectivos pozos de fuego? Me miró con ojos tristes y respondió, cuando los hombres de la tierra viven en pecado, están cavando un hoyo para sí mismos, un hoyo que se convertirá en un pozo eterno en el infierno. Sus vidas pecaminosas proporcionan a los demonios los materiales para construir su tormento eterno. Mientras observaba, vi cómo las almas se descomponían, sus cuerpos cubiertos de gusanos que se multiplicaban con cada intento de eliminarlos. El fuego debajo de ellos parecía brotar del mismo suelo, consumiéndolos sin fin. No pude contener las lágrimas al presenciar su tormento incesante. Señor, ten piedad de tu pueblo, grité repetidamente, con el corazón roto por su sufrimiento. Esta experiencia, y las otras que vinieron después, me enseñaron cosas que nunca había considerado, sobre el pecado, sobre el juicio y sobre las consecuencias eternas de nuestras acciones. Pero, sobre todo, me abrió los ojos a una verdad impactante sobre la Navidad, una verdad que llevaré conmigo por siempre. Luego, llegamos a una puerta enorme, cuya visión todavía me persigue hasta el día de hoy. Lo que vi más allá estaba más allá de mi comprensión, una figura vestida exactamente como Papá Noel, sosteniendo juguetes y riéndose de las almas sufrientes atrapadas detrás de la puerta. El aire estaba cargado con la angustia de los atormentados, y sobre la puerta,
en escritura sobrenatural, había una inscripción escalofriante: las cámaras de las almas condenadas que celebran la Navidad. Las palabras parecían vibrar con una energía siniestra, y no pude evitar sentir una abrumadora sensación de terror. Confundida y horrorizada, me volví hacia Jesús y le pregunté: ¿por qué están aquí estas almas? ¿Qué significa esto? Su respuesta fue impactante y profunda: todos los pecados que la gente comete en la tierra se clasifican en prisiones y castigos en el infierno. Esta cámara existe para aquellos que celebran la Navidad. El peso de sus palabras se sintió como un trueno en mi alma. Siempre había creído que la Navidad era un momento de alegría y reverencia por el nacimiento de Cristo, así que luché por comprender lo que estaba revelando. En mi incredulidad, protesté: pero Señor, la gente celebra la Navidad porque es tu cumpleaños. Su respuesta me provocó un escalofrío que me sacudió hasta los huesos: ese no es el caso. Esta celebración fue instituida por el diablo a través de la Iglesia Católica Romana, y el demonio que ves, conocido como Papá Noel, es el espíritu inmundo que seduce al mundo. Esta iglesia que originó la Navidad es el representante de Satanás. Lo que compartió a continuación fue una verdad histórica que destrozó todo lo que yo había sabido sobre la Navidad. Explicó que en la antigua Roma, cuando el emperador se convertía al cristianismo, todavía deseaba preservar la fiesta pagana del dios Sol. Fue en ese momento, reveló Jesús, que el mismo Satanás había orquestado una reunión oscura con otras fuerzas demoníacas. Dado que los cristianos no tienen un día en el que recuerden y celebren a su amo, y porque vivir en la presencia de su amo diariamente es la verdadera celebración de su Dios, creemos un día en el que le digamos al mundo que están celebrando el nacimiento de Cristo. Este será el día en que el mundo entero, cada familia, me dará honor. La enormidad de esta revelación me dejó sin palabras. Lo que una vez había considerado una festividad sagrada en honor al nacimiento de Cristo era, en verdad, una construcción de influencia satánica, diseñada para alejar a la gente del verdadero significado de la adoración y la devoción. Sentí un profundo dolor y pena por todas las almas que, sin saberlo, participaban en este engaño. Dentro de la cámara, el tormento continuaba, y lo que presencié fue más que horroroso. Vi a un bebé de 1 año, llorando de dolor, con su pequeño cuerpo cubierto de gusanos retorciéndose. Lleno de compasión, le pregunté a Jesús: ¿por qué está aquí un bebé inocente? La respuesta de Jesús me sacudió profundamente: este niño fue iniciado en la brujería desde el vientre materno. Incluso antes de nacer, fue marcado por la oscuridad que busca controlar el alma. Mientras luchaba por comprender esto, se me mostró una escena que me horrorizó aún más. Un niño de 8 años estaba rodeado de personajes de dibujos animados, figuras que había adorado en la tierra, ahora transformadas en seres demoníacos, que lo atormentaban sin piedad. El niño lloraba por sus padres, pero nadie estaba allí para salvarlo. Jesús explicó que la obsesión del niño con los regalos y las celebraciones navideñas lo había marcado con el número 666, lo que significa que se había convertido en un adorador de Papá Noel. Su fijación en los aspectos materialistas y mundanos de la Navidad lo había llevado a una oscura esclavitud espiritual, una que lo atraparía por la eternidad. Las imágenes y verdades que Jesús me reveló en esa cámara no se parecían a nada que hubiera imaginado jamás. Se hizo dolorosamente claro que la Navidad, como la celebran tantos, había sido secuestrada por fuerzas de la oscuridad, alejando a la gente de la verdadera adoración y llevándola a las manos del engaño. Los horrores que presencié en esa cámara sirvieron como una poderosa advertencia, instándome a mí, y a todos los que quisieran escuchar, a buscar la verdad sobre lo que verdaderamente honra a Cristo y a evitar caer presa de las mentiras que se han tejido en la trama de nuestras celebraciones. Fui testigo de una escena inquietante que involucraba a una joven pareja que había muerto en un accidente automovilístico cuando regresaban a casa de una cena de Navidad en 2013. Ahora, no eran más que esqueletos, con las cuencas de los ojos vacías plagadas de gusanos. Estaban atrapados para siempre en un estado de culpa mutua, acusándose mutuamente por el destino que ahora soportaban. Mientras miraba, Jesús habló con un corazón apesadumbrado: no tendrás otros dioses delante de mí. Continuó: ellos querían celebrar la Navidad,
y esta es su condenación. La trágica ironía de su situación era abrumadora. La misma celebración que habían abrazado los llevó a la condenación eterna, su destino sellado por sus decisiones. Al momento siguiente, vi a una mujer atrapada en un pozo, rodeada por una enorme olla de carne. Se escucharon voces en la distancia, cantando la palabra justicia. Jesús explicó que esta mujer nunca había participado en las celebraciones navideñas, pero que a menudo había preparado comidas elaboradas e invitado a otros a participar. Al desearles casualmente feliz Navidad, sin saberlo, había invitado al demonio de la Navidad a su casa, lo que finalmente la llevó a la muerte y la condenación. Cuando le suplicó a Jesús, su voz llena de desesperación, dijo: «Maestro, sabes que te serví fielmente. Ayudé a organizar los eventos de la iglesia, llevé la Biblia del pastor, pagué mis diezmos y me dediqué a la evangelización». Jesús, con los ojos llenos de tristeza, respondió: «Yo sé las obras que has hecho por mí, pero fuiste imprudente y complaciente. Conocías mi palabra y mis principios, pero aún así elegiste celebrar esta fiesta voluntariamente. Ignoraste la voz de mi espíritu». Entonces presencié una escena escalofriante: 4 niños, con el rostro desencajado por la ira, golpeaban a su madre con martillos de fuego y gritaban: «No hemos hecho nada malo, pero esta mujer nos trajo aquí. Nos enseñó a celebrar la Navidad todos los años». La madre les había comprado ropa de Navidad justo antes de que murieran prematuramente en un accidente de autobús. La excusa de la mujer, que simplemente quería complacer a sus hijos, fue respondida con la severa advertencia de Jesús: «No os conforméis al mundo actual, no sois de este mundo». El peso de sus palabras permaneció en el aire, mientras me daba cuenta de que incluso acciones aparentemente inocentes, realizadas por amor o por el deseo de agradar, podían llevar a consecuencias tan desastrosas. A mi alrededor, los demonios se burlaban de las almas sufrientes. Ustedes estaban adorando a Papá Noel al celebrar la Navidad. Este es su reino. Celebrarán y adorarán a Papá Noel aquí para siempre. Las voces burlonas resonaron por la cámara, aumentando el tormento de quienes estaban atrapados en ese horrible lugar. A medida que llegaban nuevas almas, observé con horror cómo los demonios arrastraban a los niños a la cámara mediante cables sujetos a sus lenguas, cada uno de los cuales llevaba marcado en la frente el número 666. Sus ojos estaban vacíos y sus gritos de miedo resonaban en la cámara. El amor de Jesús por estas almas era evidente, pero su voz estaba llena de dolor mientras repetía: «Demasiado tarde, demasiado tarde». Una visión particularmente perturbadora fue la de un hombre con un vientre grotescamente hinchado de 4 metros, siendo atravesado por demonios con jabalinas. Jesús explicó que este hombre había celebrado la Navidad durante los 55 años de su vida. Su enorme vientre, hinchado por años de indulgencia en las comidas navideñas, era ahora objeto de tormento. Los demonios lo perforarían sin cesar, alimentándose de su sufrimiento. En otro rincón, vi a un predicador que una vez había predicado contra la Navidad, pero ahora estaba sufriendo en el infierno. Había promovido las celebraciones navideñas en su iglesia y alentado a dar regalos a los niños. Cuando le rogó a Jesús que tuviera misericordia, citando sus esfuerzos por ganar almas en la tierra, Jesús lo llamó un siervo mentiroso que sabía la verdad pero había elegido seguir las celebraciones mundanas en su lugar. La cámara estaba llena de cardenales, sacerdotes católicos y papas, todos sufriendo en el implacable río de lava y fuego. Cada 30 minutos, una voz ordenaba: «Sube la temperatura», trayendo nuevas oleadas de agonía a los condenados. Un cardenal, rodeado de un grupo de niños y devotos creyentes católicos, fue acusado por todos ellos. «Padre, tú eres el que nos trajo aquí», gritaron, sus voces llenas de acusación y dolor. Su tormento eterno era un resultado directo de sus enseñanzas y su fomento de las celebraciones navideñas, una práctica que los había descarriado. Luego Jesús me llevó a otra sección de la cámara, donde vi a un grupo de madres que habían muerto mientras hacían compras navideñas. Estaban atrapadas en un pozo lleno de cajas de regalos en llamas, que continuamente caían sobre ellas, aplastándolas y quemándolas simultáneamente.
El peso de los regalos era a la vez literal y simbólico, y representaba el materialismo que los había llevado a su destino. La historia de una mujer destacó en particular: había muerto en una estampida el Viernes Negro mientras intentaba comprar regalos de Navidad con descuento. Su intento desesperado por satisfacer las exigencias materiales de la festividad le había costado la vida, y ahora estaba atrapada en un ciclo eterno de tormento. El tormento que presencié en esa cámara, el sufrimiento interminable de quienes habían participado en las celebraciones navideñas, me dejó conmocionado hasta lo más profundo. Cada alma con la que me encontré parecía estar allí porque había permitido que una festividad, una tradición que alguna vez me había parecido inocente o incluso sagrada, los llevara por mal camino. El peso de esta revelación fue abrumador, y comprendí más claramente que nunca la importancia de protegernos de los engaños sutiles del mundo, particularmente cuando se trataba de la celebración de la Navidad. Miren con atención, dijo Jesús, su voz teñida de tristeza. Esta mujer era maestra de escuela dominical. Enseñó a los niños acerca de mi amor, pero nunca les enseñó acerca de los peligros de las celebraciones paganas. La mujer gritaba en una agonía insoportable, su carne ardía eternamente, solo para regenerarse y arder nuevamente. Todos los regalos que alguna vez compró para Navidad se han convertido en brasas ardientes sobre su cuerpo, explicó Jesús, su tono lleno de compasión pero también firme en la verdad. El tormento eterno de la mujer era una consecuencia directa de no haber advertido a los niños bajo su cuidado sobre los peligros de celebrar una festividad arraigada en tradiciones paganas. Luego, vi a una adolescente, que había muerto en 2022, atormentada por adornos de árboles de Navidad que se habían transformado en esferas de metal candentes. Estos adornos quemaban su cuerpo repetidamente, causándole un dolor inimaginable. Estaba obsesionada con decorar árboles de Navidad e influyó en muchos de sus seguidores en las redes sociales para que hicieran lo mismo, explicó Jesús. Cada persona a la que influyó aumenta su tormento, ya que sus celebraciones marcan más almas para esta cámara. La obsesión de la niña con la decoración navideña no solo la había llevado por mal camino, sino que su influencia sobre los demás había agravado su sufrimiento, ya que quienes seguían su ejemplo ahora también estaban marcados para el tormento. En otro pozo, vi a un rico hombre de negocios que había hecho su fortuna vendiendo adornos navideños. Su castigo fue particularmente severo: demonios retorcidos, parecidos a adornos navideños populares, lo obligaban a tragar monedas ardientes, cada una representando cada dólar que había ganado con la comercialización de la Navidad. Él sabía la verdad sobre los orígenes paganos de la Navidad, me dijo Jesús, pero eligió las ganancias por sobre la verdad. Su deseo de riqueza lo había cegado a las implicaciones espirituales más profundas de sus acciones, y ahora estaba pagando el precio por priorizar las ganancias materiales por sobre la verdad eterna de Dios. Cuanto más nos adentrábamos en la cámara, más horribles se volvían las escenas. Fui testigo de un grupo de niños que habían muerto en un incendio en una casa causado por luces navideñas defectuosas. Ahora, estaban atrapados, obligados a desenredar interminables cadenas de luces encendidas que quemaban su carne con cada intento. Cerca, sus padres, que habían insistido en elaboradas exhibiciones de luces navideñas a pesar de conocer las conexiones paganas, estaban en un pozo separado, observando impotentes cómo sus hijos sufrían. Están sufriendo por su insistencia en celebrar la Navidad de maneras que me deshonran, dijo Jesús, con su voz llena de dolor. Aun sus padres, que pensaban que les proporcionaban alegría, los metieron en tormento. Luego Jesús me mostró a la esposa de un pastor que había sido una ardiente organizadora de obras de teatro navideñas en su iglesia. Ahora estaba condenada a actuar repetidamente en obras donde los demonios eran el público, y cada actuación terminaba en una verdadera tortura física. Ella convirtió mi casa en un lugar de celebración pagana, dijo Jesús con los ojos llenos de lágrimas. Reemplazó la verdadera adoración con entretenimiento mundano. Esta mujer alguna vez había creído que estaba honrando a Dios a través de eventos festivos de la iglesia, pero sus acciones la habían llevado al sufrimiento eterno. Luego me mostraron un foso que contenía músicos que habían escrito e interpretado canciones navideñas. Los obligaban a cantar sus canciones sin cesar mientras los demonios les arrojaban fuego líquido por la garganta.
Esas canciones reemplazaron la verdadera adoración en mi iglesia, explicó Jesús, con su dolor palpable. Hicieron que mi pueblo olvidara el verdadero significado de la adoración, y en cambio, la convirtieron en un entretenimiento estacional. Su música, que una vez se consideró alegre, ahora les trajo solo un dolor sin fin. La música que alguna vez había parecido inocente ahora se había convertido en un símbolo del poder engañoso de la festividad, alejando a la gente aún más de la adoración genuina. Luego, Jesús me llevó a una sección donde las personas que se habían disfrazado de Papá Noel estaban siendo atormentadas por el verdadero demonio de la Navidad. Este demonio los obligaba a representar sus papeles de Papá Noel, soportando una tortura inimaginable mientras lo hacían. Estas personas literalmente encarnaban al demonio de la Navidad, dijo Jesús. Se convirtieron en sus representantes en la tierra, engañando a los niños y extraviando a las familias. El mismo acto de disfrazarse de Papá Noel, una figura arraigada en el engaño, ahora se había convertido en una fuente eterna de tormento para estas personas. Vi familias enteras que habían perecido en accidentes relacionados con la Navidad, choques de autos en el camino a las celebraciones navideñas, incendios provocados por árboles de Navidad e intoxicaciones alimentarias por las fiestas navideñas. En el infierno, todos estaban juntos en su tormento, culpándose unos a otros por su sufrimiento eterno. Miren cómo el enemigo usa los lazos familiares para difundir su engaño, explicó Jesús. Los padres creen que muestran amor a través de las celebraciones navideñas, pero en realidad, están marcando a sus hijos para el tormento eterno. El profundo dolor de las conexiones familiares se convirtió en una fuente de arrepentimiento eterno, ya que el amor que creían estar dando había llevado a sus seres queridos a la destrucción. La cámara también contenía una sección especial para aquellos que habían promovido la Navidad a través de los medios, productores de televisión, directores de cine, anunciantes e influencers de las redes sociales. Se vieron obligados a ver bucles interminables de su contenido navideño, mientras eran quemados por los mismos productos que una vez habían promocionado. Hicieron que mi pueblo amara al mundo y sus celebraciones, dijo Jesús, con su voz llena de dolor. Pintaron hermosos cuadros de adoración pagana, convenciendo a millones de personas para que abrazaran lo que era falso. Fui testigo de un grupo de teólogos y eruditos religiosos que habían escrito libros en defensa de las celebraciones navideñas. Estos libros, que antes se consideraban de autoridad, se habían convertido en brasas ardientes que los eruditos se veían obligados a comer. Usaron su conocimiento para engañar en lugar de revelar la verdad, explicó Jesús. Conocían los orígenes paganos de la Navidad, pero decidieron ocultarlos, llevando a muchos por mal camino en su búsqueda de la aprobación mundana. Había una sección particularmente trágica, donde los niños que habían muerto creyendo en Papá Noel estaban siendo atormentados por personajes de dibujos animados y demonios de juguete. A estos niños se les enseñó a poner su fe en un Dios falso, dijo Jesús, con su voz llena de tristeza. Sus padres reemplazaron su creencia en mí con la creencia en Papá Noel. Ahora, sufren por ello. La confianza inocente que estos niños habían depositado en una mentira los había llevado al tormento eterno, lo que resalta el impacto devastador de las mentiras que les decimos a nuestros hijos en nombre de la celebración. Cuanto más me adentraba en la cámara, más me daba cuenta del verdadero costo de celebrar la Navidad de maneras que ignoraban sus orígenes paganos. El sufrimiento que presencié era inimaginable, y cada alma parecía atrapada en un ciclo eterno de tormento. Sus acciones en la tierra ahora las llevaban a un dolor incesante. El dolor de Jesús era palpable cuando reveló la verdad detrás de este engaño, instándome a compartir este mensaje con otros antes de que fuera demasiado tarde. Vi una sección del infierno específicamente para trabajadores minoristas que habían promovido ventas y decoraciones navideñas. Estaban siendo atormentados por los mismos artículos que habían vendido, cada producto transformado en un instrumento de tortura. Una exgerente de una tienda estaba siendo aplastada repetidamente por árboles de Navidad en llamas mientras los demonios la obligaban a contar montones interminables de dinero en llamas, que representaban todas las ganancias que había obtenido de las ventas navideñas. Observen, dijo Jesús, señalando a un grupo particular de almas, estos eran miembros del comité de la iglesia que organizaban programas navideños.
Estaban en un pozo especial donde los obligaron a decorar un enorme árbol de Navidad hecho de espinas ardientes. Cada adorno que colgaban explotaba, enviando fragmentos ardientes a través de sus cuerpos. Convirtieron mi casa en un santuario para celebraciones paganas, explicó Jesús. Fui testigo de una escena horrorosa de trabajadores de la industria alimentaria que se habían especializado en dulces y comidas navideñas. Ahora se veían obligados a consumir budines y pasteles navideños ardientes que nunca menguaban. Estas personas hicieron de la glotonería una parte de mi supuesta celebración de cumpleaños, dijo Jesús con tristeza. Tomaron una fiesta pagana y afirmaron que era en mi honor. En otra sección, vi a trabajadores postales que habían manejado tarjetas navideñas y cartas a Santa. Ahora estaban enterrados bajo montañas de cartas en llamas, cada una de las cuales aumentaba su tormento. Participaron en el gran engaño, explicó Jesús. Ayudaron a perpetuar la mentira de Papá Noel. Me mostraron un grupo de almas que habían sido villancicos profesionales. Ahora se veían obligados a cantar villancicos continuamente mientras los demonios vertían fuego líquido en sus bocas. Usaban la música para hacer que la adoración pagana pareciera hermosa, dijo Jesús. Envolvían la celebración demoníaca en dulces melodías. Una de las zonas más inquietantes contenía a personas que habían interpretado a Papá Noel en centros comerciales. Estaban siendo atormentados por elfos demoníacos que los obligaban a usar trajes de Papá Noel en llamas mientras los gritos de los niños resonaban a su alrededor. Estas personas se hicieron pasar por un demonio a sabiendas, explicó Jesús. Se convirtieron en ídolos para que los niños los adoraran. Vi periodistas y escritores que habían escrito historias y artículos con temas navideños. Ahora se veían obligados a escribir con plumas de fuego que quemaban su carne, mientras los demonios les hacían grabar cada grito de la cámara navideña. Usaron sus dones para promover el paganismo, dijo Jesús. Sus palabras extraviaron a muchos. Había un foso especial para las personas que habían muerto durante las fiestas de Navidad. Se les obligaba a experimentar eternamente sus celebraciones de borrachera, pero toda la comida y la bebida se habían convertido en fuego líquido. Hicieron de mi supuesto cumpleaños una excusa para el libertinaje, dijo Jesús con dolor en su voz. Vi una sección que contenía artesanos que habían hecho adornos navideños. Ahora se les obligaba a fabricar artículos con materiales en llamas, sus manos nunca sanaban de las quemaduras interminables. Creaban objetos de adoración pagana, explicó Jesús. Cada adorno que hacían se convertía en un pequeño ídolo en la casa de alguien. Una zona particularmente trágica albergaba a personas que se habían disfrazado de personajes navideños para representaciones y obras de teatro. Ahora se les obligaba a actuar para los demonios mientras usaban disfraces hechos de fuego. Convirtieron la historia de mi nacimiento en teatro pagano, dijo Jesús. Mezclaron la verdad con la celebración de la oscuridad. Vi fotógrafos que habían tomado retratos con temas navideños. Ahora se les obligaba a mirar a través de cámaras que les quemaban los ojos, documentando los tormentos del infierno mientras los demonios los obligaban a decir «sonríe» y «feliz Navidad». Crearon imágenes que hacían que las celebraciones paganas parecieran inocentes, explicó Jesús. Había una sección para artistas comerciales que habían diseñado tarjetas y adornos navideños. Ahora se veían obligados a pintar con pinceles encendidos, creando imágenes interminables de su propio tormento. Su arte servía a los propósitos de la oscuridad, dijo Jesús. Hacían que el mal pareciera hermoso e inocente. Fui testigo de agentes de viajes que habían promocionado paquetes de vacaciones navideñas. Ahora estaban obligados a quemar sillas de viaje mientras se les obligaba a mirar pantallas que mostraban familias felices que habían enviado a las celebraciones navideñas. Se beneficiaban de llevar a otros a la adoración pagana, explicó Jesús. La cámara tenía un área especial para envoltorios de regalos navideños que habían trabajado en tiendas. Ahora se veían obligados a envolver paquetes en llamas con papel que les cortaba las manos como hojas de afeitar. Cada regalo que envolvían se convertía en parte de la celebración de Satanás, dijo Jesús.
Los ejecutivos de marketing que habían creado campañas publicitarias navideñas estaban atrapados en oficinas en llamas, obligados a planificar interminablemente promociones navideñas mientras todo lo que tocaban los quemaba. Vendieron el paganismo a las masas, explicó Jesús. Hicieron que mi pueblo amara lo que yo odio. Vi a panaderos que se habían especializado en dulces navideños. Ahora se veían obligados a comer galletas y pasteles navideños ardiendo que nunca saciaban su hambre, sino que solo la aumentaban. Convirtieron la comida en ídolos, dijo Jesús. Convirtieron el sustento en una celebración de la oscuridad. Las imágenes continuaban sin fin. Vi a antiguos agricultores de árboles de Navidad ardiendo en bosques de árboles de hoja perenne en llamas. Los Papás Noel de los grandes almacenes se veían obligados a escuchar bucles interminables de deseos navideños de los niños mientras eran atormentados por elfos demoníacos. Los actores de televisión que habían aparecido en especiales navideños ahora se veían obligados a interpretar sus papeles con guiones hechos de fuego mientras el público demoníaco se burlaba de ellos. Durante mis 351 días de experiencia, Jesús me mostró cómo esta verdad se alineaba con las Escrituras. Hizo referencia a Deuteronomio 12, 30-32, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, ¿de qué manera servían estas naciones a sus dioses? Yo también haré lo mismo. No adorarás así al Señor tu Dios. También hizo hincapié en 2 Corintios 6, 14-18, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué acuerdo tiene Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Después de cada una de estas experiencias, regresaba a mi cuerpo físico, llevando conmigo los vívidos recuerdos de lo que había presenciado. El personal médico no podía explicar cómo seguía regresando de la muerte, pero sabía, sin lugar a dudas, que Dios estaba usando estos encuentros para revelar verdades cruciales a su pueblo. Desde ese regreso final a la vida, he hecho de mi misión compartir esta advertencia urgente con los demás. A través de estas experiencias, he llegado a comprender que la verdadera adoración a Jesucristo no tiene nada que ver con las celebraciones anuales ni con las tradiciones mundanas. Mi investigación sobre las raíces históricas de la Navidad no ha hecho más que reforzar las verdades inquietantes que Jesús me mostró sobre sus orígenes paganos y cómo fue adoptada por el cristianismo a través de la Iglesia Católica Romana. Sé que este testimonio desafía creencias y tradiciones profundamente arraigadas, pero es algo que debe compartirse. Antes de estos encuentros, yo también era una cristiana que apreciaba las tradiciones de la Navidad. Decoraba mi casa, compraba regalos para mis hijos y nunca cuestionaba estas prácticas. Creía que estaba honrando a Cristo a través de estas acciones. Pero después de lo que Jesús me reveló durante esos 351 días, ya no puedo permanecer en silencio. A quienes están viendo esto, los insto a que reflexionen sobre su alma eterna. Los animo a que investiguen por sí mismos los orígenes históricos de la Navidad. Pero, sobre todo, los insto a que desarrollen una relación personal con Jesucristo que se extienda mucho más allá de cualquier festividad o tradición. La verdadera adoración, como me mostró Jesús, consiste en caminar con Él diariamente en espíritu y en verdad, no solo en observar una celebración anual. Si participas en prácticas como celebrar la Navidad, preparar comidas especiales para las fiestas, comprar regalos o animar a otros a participar, te imploro que te arrepientas. Jesús me dejó en claro que, independientemente de las buenas intenciones, estas actividades alinean a quienes participan con la marca de Satanás, simbolizada por el número 666. También me mostró que las mujeres, en particular, deben tener cuidado con la moda mundana y los estándares de belleza, usar ropa reveladora, faldas ajustadas, exponer sus cuerpos de maneras que seduzcan a los hombres, usar maquillaje, joyas, tatuajes, perforaciones corporales, uñas postizas y someterse a blanqueamientos corporales. Jesús dejó en claro que estas prácticas, como participar en las celebraciones navideñas, también conducen a la condenación. Ahora cierro este testimonio con una oración de salvación. Querido Señor Jesucristo, admito que soy un pecador y me he alejado de ti.
He perdido mi primer fervor espiritual y he hecho muchas cosas que no te agradan. He vivido para mí mismo y estoy profundamente arrepentido. Me arrepiento de mis actos y te pido perdón. Por favor, restaura mi primer fervor espiritual. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y, a través de tu sacrificio, hiciste lo que yo nunca podría hacer por mí mismo. Vengo a ti ahora, pidiéndote que tomes el control de mi vida. Te la entrego desde este día en adelante. Ayúdame a vivir para ti y de una manera que te agrade. Te amo, Señor Jesús, y te agradezco por la vida eterna que tendré contigo en el cielo. En el nombre de Jesús, te lo pido, amén. Si usted hizo esta oración, lo animo a unirse a una iglesia que crea en la Biblia, a confesar sus pecados a un pastor y a buscar la intercesión diaria. El destino eterno está en juego, y lo que presencié durante esos 351 días ha cambiado permanentemente mi comprensión de lo que realmente significa adorar a Dios. Estas experiencias no fueron solo visiones o sueños, fueron encuentros reales durante la muerte clínica. Los registros médicos del Memorial Hospital documentan mis múltiples paros cardíacos y las inexplicables recuperaciones que siguieron. Pero más que una prueba médica, es la verdad bíblica la que confirma todo lo que Jesús me reveló. Comparto este testimonio no para condenar, sino para advertir. El horror que presencié en esa cámara del infierno no es el deseo de Dios para nadie. Él anhela que todos lleguen al arrepentimiento y a la verdadera adoración. Es por eso que me permitió experimentar la muerte 351 veces y regresar para compartir esta advertencia. Que Dios le conceda sabiduría y discernimiento al reflexionar sobre este testimonio. La decisión es tuya, seguirás en las tradiciones mundanas que, sin saberlo, honran a Satanás, o elegirás participar en la verdadera adoración a Jesucristo. Como me mostró Jesús, no hay segundas oportunidades una vez que entras en la eternidad.